Mi nombre es Alex Rivera. Si estás leyendo esto, probablemente estés buscando respuestas, igual que yo lo hice. Pero déjame advertirte, algunas verdades son demasiado oscuras para ser descubiertas. Mi historia comienza en un lugar que muchos considerarían ordinario, una estación de policía, pero te aseguro, no hay nada ordinario en la estación de policía número 9. Recién salido de la academia, con las ideas de justicia y valentía latiendo fuerte en mi pecho, acepté mi primer puesto en esta estación, ignorante de las advertencias y rumores que la rodeaban. Mi padre, un detective condecorado cuya muerte aún estaba envuelta en misterio, había servido en esta misma ciudad. Siguiendo sus pasos, esperaba descubrir la verdad detrás de su trágico final, sin saber que me adentraba en un mundo del que quizás nunca debería haber formado parte. El primer día, el aire frío de octubre se colaba por los rincones de la antigua construcción, haciéndome estremecer no solo por el frío, sino por una sensación inexplicable de estar siendo observado. La estación se erguía imponente, con sus paredes de piedra desgastadas por el tiempo, y sus ventanas que parecían ocultar más de lo que revelaban. Al entrar, el sargento me recibió con una mirada que no supe interpretar en ese momento. Era una mezcla de compasión y pesar, como si supiera el destino que me aguardaba. Eres Rivera, ¿verdad? Su voz gruesa rompió el silencio sepulcral del vestíbulo. Sí, señor, soy yo. Respondí con toda la firmeza que pude reunir. Me entregó un conjunto de llaves y un papel amarillento. Esto es para tu seguridad, Dijo, señalando el papel antes de alejarse. Lo que vi escrito en él me dejó perplejo. No eran las típicas normas de conducta o procedimientos operativos estándar que esperaba. Eran reglas, sí, pero de un tipo que jamás hubiera imaginado. Leí las reglas, pero no les tomé importancia, ya que me parecían una broma al chico nuevo. Es decir, eran cosas del tipo, nunca ignores una sombra, no mires a los ojos, etc. La lista continuaba, cada regla más inverosímil que la anterior. Al terminar de leer, levanté la vista, buscando a alguien que compartiera mi confusión. Pero solo encontré el bullicio de mis nuevos compañeros, absortos en sus tareas, indiferentes a la peculiaridad que ahora sostenía en mis manos. Y no te preocupes, dentro de poco te contaré las reglas, pero son tantas cosas en mi cabeza que prefiero continuar, porque es difícil contarte todo esto. Fue entonces cuando me di cuenta de que la estación de policía número 9 escondía secretos que iban más allá de lo racional. Y yo, impulsado por el legado de mi padre y mi propia curiosidad, estaba a punto de sumergirme en ellos. Lo que no sabía era que, en mi búsqueda de respuestas, yo mismo me convertiría en parte del misterio que envolvía este lugar. Esa noche, mientras el sol se ponía, lanzando sombras largas y oscuras a través de los pasillos de la estación, una sensación de inquietud se apoderó de mí. No era solo el peso de seguir los pasos de mi padre lo que me agobiaba, era algo más. Algo que yacía entre las paredes de la estación 9, susurrando, esperando. Mi historia, la verdadera historia, comenzaba en ese momento, en el umbral entre la luz y la oscuridad, entre lo conocido y lo inimaginable. Y aunque en ese entonces no lo sabía, mi destino ya estaba sellado, entrelazado con los secretos y las sombras de la estación de policía número 9. La primera noche en la estación me asignaron al turno de noche, un rito de paso para el novato, supuse. La estación, con su constante zumbido de actividad, parecía menos intimidante bajo la luz artificial, pero las sombras juguetonas en las esquinas me recordaban constantemente las extrañas reglas que el sargento me había entregado. Sentado en mi nuevo escritorio, rodeado de papeles y el incesante clic de las teclas de computadoras, saqué el papel amarillento una vez más. La luz parpadeante de mi lámpara de escritorio daba a las palabras un aspecto casi siniestro. esto es para tu seguridad. Había dicho el sargento. ¿Seguridad? ¿Pero de qué? Decidí estudiarlas en profundidad esta vez, quizás encontraría algo que me hubiera perdido la primera vez. Número 1. Nunca ignores los susurros en la sala de archivos después del anochecer. Son peticiones de ayuda que solo un corazón valiente debe atender. Recordé haber pasado por la puerta entreabierta de la sala de archivos más temprano ese día. Un viento frío me había rozado la nuca, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Me había dicho a mí mismo que era solo el sistema de ventilación. Número 2. Si una sombra se mueve sola en la sala de interrogatorios, apaga las luces y sal de la habitación sin mirar atrás. Ella te está observando. ¿Ella? ¿Quién era ella?
¿Y por qué me estaría observando? La racionalidad me instaba a descartar estas advertencias como supersticiones o bromas hacia el nuevo, pero algo en el aire cargado de la estación me hacía dudar. Número 3. Jamás dejes que el reloj de la entrada marque la medianoche, o por lo menos no sin que alguien vivo esté presente en el vestíbulo. De lo contrario, los que fueron detenidos y nunca salieron, tomarán a uno para quedarse. Esa noche, cada vez que mis ojos se desviaban hacia el gran reloj de pie en el vestíbulo, un escalofrío recorría mi espalda. La idea de espíritus atrapados dentro de las paredes de la estación me hacía cuestionar mi escepticismo. Número 4. Durante las patrullas nocturnas, si encuentras a alguien que no refleje sombra, no le hables. Son los cazadores de almas buscando a quien llevar. Recordé las historias de mi padre sobre las patrullas nocturnas, pero nunca mencionó nada semejante. Y si eso que decía la regla era real, sería muy malo para mí. Número 5. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la celda número 5 en el sótano. Lo que se encerró ahí debe permanecer olvidado. El sótano siempre había sido un lugar que evitaba instintivamente, incluso durante el día. Saber que albergaba una celda prohibida solo añadía a su misterio. Número 6. Evita mirar directamente a los ojos de quien se siente en la silla vacía de la sala de descanso después de la medianoche. No está realmente vacía. Esto, en particular, me heló la sangre. La sala de descanso era un lugar de refugio, un lugar para tomar un café y respirar entre llamadas. La idea de que no estuviera seguro me inquietaba. Mientras las horas pasaban, cada ruido me hacía saltar, cada sombra me hacía cuestionar lo que sabía sobre el mundo. Decidí que necesitaba respuestas. No podía pasar mi carrera en la estación temiendo a lo desconocido. Necesitaba entender por qué estas reglas existían, y la única manera de hacerlo era investigarlas, una por una. Esa noche, decidí que seguiría las reglas, no por miedo, sino como un desafío. Quería ver por mí mismo lo que había de cierto en ellas, comenzando con los susurros de la sala de archivos. Si había algo ahí fuera, algo más allá de la lógica y la razón, estaba determinado a descubrirlo. Así, armado con nada más que una linterna y una dosis saludable de escepticismo, me aventuré hacia la sala de archivos, sin saber que estaba a punto de abrir la puerta a secretos que quizás hubiera sido mejor dejar sin descubrir. Las primeras semanas pasaron en una especie de neblina. Me sumergí en el trabajo, aprendiendo los entresijos de la estación y sus peculiares residentes, tanto humanos como lo que sea que habitara esos corredores. Las reglas, aunque siempre presentes en el fondo de mi mente, se convirtieron en una especie de mantra extraño que repetía para mí mismo, mitad en broma, mitad en serio. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme escéptico, no pude evitar sentir una curiosidad creciente hacia los misterios de la estación 9. Sin embargo, nada me preparó para la noche que cambiaría todo. Era un turno como cualquier otro, o eso parecía. La medianoche se acercaba, y con ella, una quietud que se asentaba sobre la estación, más profunda y más densa que la habitual. Mis compañeros parecían inusualmente tensos, miradas furtivas hacia el reloj y susurros ahogados. Recordé entonces la regla número 3, sobre asegurarse de que alguien estuviera vivo en el vestíbulo antes de que el reloj marcara la medianoche. Supersticiones, pensé, aunque con menos convicción que antes. Decidí aprovechar la quietud para investigar algo que había estado en mi mente desde que leí las reglas. La celda número 5 en el sótano. Lo que se encerró ahí debe permanecer olvidado, rezaba la advertencia. Cada vez que preguntaba sobre ella, recibía respuestas evasivas o miradas que me instaban a dejar el tema. Esa noche, impulsado por una mezcla de rebeldía e incredulidad, bajé al sótano. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y bajos, iluminados por luces parpadeantes que apenas disipaban la oscuridad. Seguí el camino que había memorizado, pasando por las celdas 1 a 4 sin incidentes. Al llegar a la celda número 5, me detuve. La puerta era diferente a las demás, más antigua, hecha de un metal que parecía absorber la escasa luz, con símbolos que no reconocía grabados en su superficie. Por un momento, la advertencia del sargento resonó en mi cabeza, pero la curiosidad, ese impulso humano tan básico, se impuso. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Me pregunté, una pregunta que, retrospectivamente, fue increíblemente ingenua. Extendí la mano, sintiendo el frío del metal bajo mis dedos, y giré la llave.
La puerta se abrió con un chirrido que resonó por los corredores, un sonido que, estoy convencido, fue el preludio de mi perdición. Lo que vi dentro no era lo que esperaba, no había monstruo visible ni presencia oscura esperándome. Solo vacío, un vacío que de alguna manera parecía estar cargado de una expectativa malévola. Al principio, pensé que había sido una alarma falsa, que las advertencias eran solo eso, advertencias nacidas de supersticiones y leyendas urbanas. Pero cuando volví a subir, sentí que algo había cambiado. La estación ya no se sentía segura, había una electricidad en el aire, una sensación de que algo me observaba desde las sombras. Esa noche, la estación 9 se despertó. Los susurros en la sala de archivos se volvieron gritos. Las sombras en la sala de interrogatorios danzaban con frenesí, y el reloj, joder, el reloj parecía reírse de mi incredulidad. Había roto la regla más sagrada, y ahora, debía enfrentar las consecuencias. Lo que siguió fueron semanas de terror. Cada noche un recordatorio de que algunos secretos deberían permanecer ocultos. Criaturas que desafiaban la explicación rondaban los corredores. Susurros que prometían venganza llenaban mis oídos. Y sombras que se movían con propósito propio me seguían a cada paso. Había desatado algo en la estación 9, algo antiguo y malévolo, y ahora debía encontrar la manera de rectificar mi error. Pero, ¿cómo se lucha contra lo que no puedes entender, contra lo que no sigue las reglas de nuestro mundo? Esa era la pregunta que me atormentaba cada día. Una pregunta a la que debía encontrar respuesta antes de que fuera demasiado tarde, tanto para mí como para mis compañeros. Tras aquella noche en el sótano, la realidad de mi existencia en la estación se transformó. Ya no era simplemente un oficial cumpliendo con su deber, me había convertido en el guardián de un secreto que desearía nunca haber descubierto. El abrir la celda número 5 había sido como voltear una piedra, bajo la cual se ocultaban horrores que la luz del día no estaba destinada a ver. Cada turno se convertía en una prueba de mi cordura. Los susurros que una vez ignoré se volvieron imposibles de silenciar. Las sombras, meros trucos de la luz en mi anterior ignorancia, ahora se movían con propósito y malicia. Pero lo peor no era lo que veía, era la sensación de estar constantemente observado. La certeza de que algo había cruzado conmigo, cuando cerré la puerta de la celda número 5 esa fatídica noche. La primera manifestación de que algo estaba terriblemente mal ocurrió apenas unos días después de mi imprudente acto. Estaba en la sala de descanso, intentando encontrar un momento de paz en mi nuevo caos, cuando lo vi. Un reflejo en la ventana, una figura que no debería estar allí, mirándome desde la oscuridad. Volteé, pero no había nadie. Al mirar de nuevo al cristal, el reflejo seguía ahí, una sonrisa torcida estaba adornando su rostro no humano. Recordé entonces la regla número 6. Sobre evitar mirar a los ojos de quien se siente en la silla vacía después de la medianoche. Me había olvidado de la hora, absorto en mis pensamientos. Esa noche, no dormí. Los eventos escalaban con cada día que pasaba. Una noche, mientras patrullaba los pasillos, vi lo que a primera vista parecía ser un compañero de turno. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de su falta de sombra, un detalle siniestro en la iluminación tenue de la estación. Las palabras de advertencia resonaron en mi cabeza. Durante las patrullas nocturnas, si encuentras a alguien que no refleje sombra, no le hables. Son los cazadores de almas buscando a quien llevar. Di media vuelta y me alejé, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Pero el verdadero terror ocurrió cuando rompí, sin querer, otra regla más. Había perdido la noción del tiempo trabajando en unos informes, y al levantar la vista, vi que el reloj de la entrada marcaba casi la medianoche. Corrí hacia el vestíbulo, recordando la advertencia, sobre asegurarse de que alguien vivo estuviera presente antes de que el reloj marcara las 12. Llegué justo a tiempo para ver las manecillas moverse a su posición final. Por un momento, todo pareció normal. Luego, el aire se enfrió, y los sonidos de la noche se silenciaron abruptamente. Fue entonces cuando los vi, figuras apenas visibles en las sombras, los que habían sido detenidos y nunca salieron. Me quedé inmóvil, consciente de que mi presencia era la única barrera entre ellos y el mundo exterior. Cada día era una lección en terror. No podía hablar de ello con mis compañeros, ¿cómo explicarles sin parecer que había perdido la razón? Además, temía lo que mi confesión podría desatar sobre ellos. Me encontraba atrapado en un ciclo de vigilancia constante, intentando cumplir con las reglas, para proteger no solo mi vida sino la de aquellos a mi alrededor.
La estación 9 había cambiado. O tal vez, solo había sido revelada por lo que realmente era, un lugar donde la línea entre nuestro mundo y uno mucho más oscuro se había borrado. Y yo me había convertido en el catalizador de ese caos, era un hombre desesperado, buscando una manera de reparar el daño que había causado, sin saber siquiera si tal solución existía. Las semanas siguientes a la apertura de la celda número 5 se convirtieron en un torbellino de desesperación y determinación. Cada día que pasaba, la estación parecía sumergirse más profundamente en la oscuridad que había desatado. Mis noches estaban llenas de investigaciones frenéticas, buscando cualquier información que pudiera descubrir sobre la celda y cómo sellar de nuevo lo que había liberado. Los archivos antiguos de la estación, aquellos polvorientos tomos relegados a las esquinas más olvidadas de la sala de archivos, se convirtieron en mi refugio, y esperaba que fueran la llave para devolver la paz a la estación 9. Me armé con conocimientos de antiguas leyendas y rituales olvidados, esperando encontrar un patrón o una solución entre las páginas amarillentas. Las reglas, aquellas advertencias que una vez desprecié, ahora eran mi guía, cada una un peldaño en la escalera hacia la comprensión de la oscuridad que enfrentábamos. Una noche, mientras revisaba un legajo particularmente antiguo, encontré una referencia a la celda número 5. Hablaba de un ritual de sellado, uno que requería un coraje y un sacrificio que me helaron la sangre. No especificaba qué forma debía tomar ese sacrificio, solo que el coste sería alto. La idea de que la solución pudiera requerir más de lo que estaba dispuesto a dar me atormentaba, pero sabía que no había otra opción. La estación, mis compañeros, y quizás incluso toda la ciudad, dependían de mí. Armado con este nuevo conocimiento, planifiqué mi próximo paso. Cada regla rota se había convertido en una cadena que ataba más fuertemente a la estación a la oscuridad. Mi objetivo era claro, debía reforzar esas reglas, restaurar el equilibrio que había destruido. Empecé con los susurros en la sala de archivos. Pasé noches enteras allí, escuchando, respondiendo cuando era posible, mostrando respeto y compasión. Con cada interacción, sentía como una pequeña parte de la oscuridad se disipaba, como si reconociera mi esfuerzo y mi arrepentimiento. Luego, enfrenté las sombras en la sala de interrogatorios. Aprendí a reconocer su presencia, a apagar las luces sin vacilar y a salir sin mirar atrás, aceptando su existencia pero negándoles el poder sobre mí. Con cada acción, sentía como la estrecha relación entre la estación y el mundo de las sombras se debilitaba. Pero no todas las reglas eran tan fáciles de seguir. La presencia en la sala de descanso después de la medianoche se resistía a mis intentos de ignorarla. Su mirada era una presión constante en mi mente, un recordatorio de que algunos aspectos de la oscuridad se deleitan en nuestra lucha. La clave, me di cuenta, no era enfrentarla directamente, sino aceptar su presencia como parte del equilibrio que buscaba restaurar. No le ofrecía mi atención, pero tampoco negaba su existencia. El reto más grande vino con la celda número 5. Sabía que, para sellar definitivamente lo que había liberado, debía enfrentarme a ella una vez más. Armado con el ritual que había descubierto, descendí al sótano. Las sombras parecían retorcerse a mi paso, como si anticiparan lo que estaba por venir. Frente a la celda, recité el ritual, cada palabra un peso en mi lengua, cada frase un eco en la oscuridad. El sacrificio que exigía no era de sangre, sino de espíritu, una parte de mi propia esencia, ofrecida voluntariamente a las sombras. Al concluir, un silencio absoluto se apoderó de la estación. Por un momento, creí haber fallado. Luego, el aire se movió, como si un largo suspiro fuera liberado por la estación misma. Las sombras se replegaron, los susurros cesaron, y por primera vez en semanas, vi la luz del amanecer no como un breve respiro, sino como una promesa de paz. Sin embargo, la victoria fue agridulce. Al pagar el precio del ritual, sentí como una parte de mí se desvanecía, un vacío que sabía que nunca sería llenado. Había logrado mi objetivo, protegido a mis compañeros y restaurado el orden en la estación 9, pero a un costo personal que apenas comenzaba a comprender. La lucha contra las sombras había terminado, pero la batalla por recuperar mi propia luz acababa de comenzar. La estación de policía número 9 había vuelto a la normalidad, o al menos a una versión de normalidad que ahora podíamos manejar. Los corredores ya no susurraban con voces que no eran de este mundo, las sombras se comportaban como debían, y la vida, en su peculiar forma, continuaba. Mis compañeros notaron el cambio, atribuyéndolo a una serie de buenas noches de sueño.
o al final de una broma interna que se había prolongado demasiado. Solo yo conocía el precio de esa paz. Los días seguían, cada uno un eco del anterior, una imitación de la rutina que había deseado desesperadamente durante esas noches de terror. Pero dentro de mí, una oscuridad persistía, un recordatorio constante del sacrificio que había realizado. Había salvado a la estación, sí, pero a costa de una parte de mi alma que había ofrecido a las sombras. Esa parte de mí, aunque pequeña, era esencial, era la chispa que encendía mi pasión, mi empatía, mi conexión con el mundo que me rodeaba. Sin ella, me sentía incompleto, como si observara mi vida desde una distancia insalvable. Intenté hablar de ello, al principio. Pero, ¿cómo explicar que había intercambiado una parte de mi ser con las sombras para salvar a otros? Las palabras sonaban tan vacías y locas como me sentía por dentro. Así que guardé silencio, llevando mi carga en soledad, sonriendo y asintiendo cuando los demás comentaban lo tranquila que se había vuelto la estación. Pero la tranquilidad tiene un precio, y el mío era una presencia constante, una sombra en mi periferia que nunca se disipaba del todo. Sabía que no podía seguir así, que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Una noche, después de mi turno, me quedé en el vestíbulo, mirando el reloj mientras las manecillas se acercaban a la medianoche. Era el momento y el lugar donde todo había comenzado, y de alguna manera, sentía que debía ser también donde terminara. A medida que el reloj marcaba las 12 sentí la familiar presión del aire. El peso de las miradas que no pertenecían a este mundo. Pero esta vez, no había miedo en mi corazón, solo una determinación tranquila. Había aceptado mi destino, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en mi poder para proteger este lugar y a las personas dentro de él. Lo que ocurrió después es difícil de describir. No hubo una explosión de luz, ni una batalla épica entre las fuerzas del bien y del mal. Solo un susurro, una sensación de liberación, como si la parte de mí que había ofrecido a las sombras fuera finalmente aceptada, permitiéndome ser libre. Libre de la oscuridad, libre del peso de mi sacrificio, libre de este mundo. Cuando mis compañeros me encontraron al día siguiente, fue con sonrisas y bromas sobre dormir en el trabajo. Pero yo ya no estaba allí, no realmente. Mi cuerpo permanecía, sí, pero el espíritu que lo habitaba se había ido, unido ahora a la estación de una manera que ninguno de ellos podría entender jamás. Y así termina mi historia, no como un héroe ni como una advertencia, sino como un recordatorio de que hay cosas en este mundo más allá de nuestra comprensión, y que el sacrificio, en todas sus formas, es a menudo el precio de la paz. La estación de policía número 9 sigue en pie, un faro de normalidad en la superficie, pero profundamente marcada por las sombras que una vez la consumieron. Y yo, soy ahora una de esas sombras, un guardián silencioso de los secretos que esta estación alberga. Que mi historia sirva como un recordatorio de que, aunque la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad, a veces se requiere más que valentía para mantener esa luz brillando. Se necesita un sacrificio. Y estoy en paz con el mío.